Voy a hablar tu palabra, Señor, y necesito que seas tu presencia, Padre, y no sea Elías Toledo, no sea el pastor quien esté hablando, sino que sea tu Espíritu Santo obrando, tratando en el corazón, mi Dios amado. Que el tema que has puesto en mi corazón para que comparta logre el objetivo por lo cual, mi Dios amado, tú me has dado esa palabra. Que en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, encontremos, Señor, el fruto, el resultado de tu palabra en nuestra vida. Que demos fruto como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, usa mis labios, pero también que la vida de mis hermanos sea bendecido, que su corazón sea edificado en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. El tema de esta hora que Dios puso en mi corazón es que no te pase lo mismo. Ese es el tema. ¿Cómo dije que se llama el tema? Tenemos un personaje que vamos a estudiar hoy. Tenemos una figura, una biografía que vamos a analizar. Posteriormente estaré compartiendo otros 2 datos biográficos de otras personas con el mismo tema, que no te pase lo mismo. A veces repetimos la historia de personas, fracasos, dolor. Hay muchas canciones que hacen alusión sobre historias que se repiten, de desamor, de desprecio, muchas historias. Pero es triste cuando la historia tiene que ver con lo espiritual. Que si ya vi lo que le pasó a una persona algo y le fue mal, la pregunta es, si yo vi lo que le pasó, ¿por qué seguir el mismo camino? Si yo vi los resultados de ese acto, ¿por qué seguir el mismo camino? Varias veces yo creo que no tan solo yo, sino usted o alguien más llegó a preguntar, ¿por qué Jesús llamó a Judas si sabía que le iba a traicionar? ¿Por qué Jesús le confió los tesoros si sabía que iba a robar? Porque Jesús en la última cena todavía fue al único que le dio de comer en la boca. ¿Por qué? Que no te pase lo mismo. Quiero que te repitas esto, que no me pase lo mismo. Acompáñame a Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Porque Judas fue un discípulo oficial. Judas no fue un asistente eventual. Judas no fue un amigo que de vez en cuando se encontraban con Jesús. Judas no fue una persona que invitaba a Jesús a salir, a dar la vuelta, a echar la roda, a tomar un café, un refresco. Judas no fue una persona que le haya dicho a Jesús, oye, pues te espero la próxima semana a ver cuándo nos volvemos a juntar. No, Judas fue un discípulo oficial. Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16 dice así: como están honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando era de día, los versículos anteriores nos dice que Jesús había pasado la noche orando. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. La Biblia aquí no nos dice cuántos discípulos había, cuántas personas eran seguidores de Jesús, pero lo que sí dice que escogió a 12. En otra cita, posteriormente, la Biblia nos menciona a 75, 70 personas. Pero escogió a 12. Yo creo que entre esos también estaba Matías, los que mencionaron en el libro de Hechos. Yo creo que estaban más personas que después la Biblia menciona, pero Jesús escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Conflicto con este calificativo, apóstoles. Porque del apóstol Pablo, que tenía todas las características de apostolado, muchos dudaban de su llamamiento. Y a Judas le dio el calificativo, el nombramiento, el llamamiento de un apóstol. No fue cualquier cargo que Jesús le dio a Judas. Que no te pase lo mismo. Voy a estar repitiendo esto constantemente.
Porque hay algo que tenemos, cada uno tiene algo de parte de Dios. Llamado, propósito, un plan de Dios. Tenemos algo que Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo a nuestro desarrollo físico, de acuerdo a muchas características. Que no te pase lo mismo. Versículo 14 dice que Jesús mencionó a Simón, a quien llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Versículo 15 dice Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Observa lo que dice el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser, observa algo. Si tú analizas los demás evangelios que hablan al respecto, siempre dejan a Judas al final, para hacer mención el que lo iba a traicionar, el traicionero, el que lo entregó. Los escritores de esta historia mencionan a Judas al último. Que no te pase lo mismo, que no seas el último que mencionen en algún acontecimiento donde lo que hiciste, lo que hablaste, lo que provocaste destruyó la familia, la vida, el corazón, los sentimientos, las emociones de alguien más que salió afectado. Que no te pase lo mismo. ¿O será que en tu familia ya saben cuál es el chismoso, cuál es el metiche, cuál es el que le gusta meterse donde nadie lo llama, el que llega a la fiesta sin ser invitado, el que dice, primo, voy a llegar aunque no me invites, porque tú sabes que yo te aprecio? Lo que ese primo o esa prima no sabe es que tú eres esa persona que no aprecia tanto a él. Todos yo creo que en la familia tenemos a alguien así, ¿verdad? Y si no, pues felicidades. Porque en la familia de Jacob, en los nietos, hijos y nietos de Abraham, no fue la excepción. ¿Comprendes? José quería a todos sus hermanos, pero sus hermanos no querían a José. Porque para sus hermanos José fue el metiche, el chismoso, el que iba a hablarle a su padre lo que ellos hacían. Bueno, regresemos a esto. Dice la Biblia que Judas fue un discípulo como todos los demás, gran privilegio. Pasaba el año 2001, Dios estaba escogiendo a personas de la iglesia para X cargo que nadie sabía. Y yo recuerdo que empezó el profeta a mencionar a Saúl, a Edud, a Pablo, y empezó a mencionar los nombres de muchos varones que estaban en la iglesia. Mencionó a 10. Y le dijo el profeta, el siervo de Dios, a mi padre: siervo, estos son los que yo he llamado para que te apoyen. Y he llamado gente joven, porque los ancianos dicen no poder. Estos que te llamé no tienen la experiencia, no tienen la madurez que tú estás esperando ver, pero tendrán lo que yo puedo darles. Tú los vas a capacitar, tú los vas a orientar, tú les vas a enseñar, porque tienen la fuerza, pero tendrán mi respaldo. Eso me gustó a mí. Y recuerdo tirarme al piso y le lloré a Dios y le dije: Señor, te faltan 2, porque eran 12 patriarcas, eran 12 discípulos. Pero vino mi mente y me dice: acuérdate que de los últimos será Judas. No vayas a ser tú el Judas. Pero yo le clamé a Dios: te faltan 2 para que sean 12. Yo quería estar en ese grupo que Dios estaba llamando. Recuerdo que el siguiente culto, la presencia de Dios se había movido especial, y vino el siervo de Dios de nuevo y le dijo a mi padre: siervo, así dice el Señor, te voy a poner a 2 más para completar el número, a 2 más para que hagas equipo con ellos. Se hizo un silencio. Yo sentía que ese silencio era el más eterno de mi vida. Yo ya estaba tirado en el piso clamándole a Dios. Dije: hay una oportunidad que mi nombre se mencione. Y efectivamente salió mi nombre. No, yo quería deshacerme en la presencia de Dios.
Cuando dice mi papá, voy a pedir a los dos que mencionó el hermano, por favor, que se acerquen. Todo el mundo ya sabía mi nombre y sabía el nombre del otro. Y llegamos contentos, felices. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Y desde entonces me he comprometido a no ser uno de estos dos que este evangelista menciona al último. Allí el pastor y el otro, no me pregunten por el otro. Yo soy como el que regresó agradecido de los 10 leprosos. De los demás no sé dónde están. Lo que sí sé es que yo permanezco para la gloria de Dios. Que no te pase lo mismo. Porque cuando nosotros vemos que pasan cosas en otro hermano, a veces nos da curiosidad. ¿Por qué? A veces queremos saber por qué el hermano que tanto oraba, tanto ayunaba, tanto estaba en los cultos puntualmente, es el que más fallaba, el que más pecó. ¿Por qué vemos hermanos en las iglesias que oran, ayunan y son los más metiches en todo? Que no te pase lo mismo. El hecho de que él ayune, que él ore y le guste más el chisme no significa que orar y ayunar sea malo. Tú debes de orar y ayunar, debes de buscar a Dios, debes de orar constantemente a Dios. Solamente que no hagas lo que el otro hace, que le gustan los tacos de lengua larga. Que no te pase lo mismo. Voltea al que está a tu lado y míralo y dile que no te pase lo mismo. No tengas miedo, no eres profeta, no te preocupes. No eres profeta, que no te pase lo mismo. ¿Qué tenía Judas? San Juan capítulo 18, versículo 2, nos dice que Judas tenía comunión. Dice la Biblia, y Judas, y también Judas, vean cómo lo califica luego, el que le entregaba, conocía aquel lugar. En la iglesia, cada uno de nosotros conocemos dónde tenemos intimidad con Dios. En la membresía de cada iglesia, cada uno de nosotros conocemos en dónde tocamos el corazón de Dios. ¿Cómo hacerlo? Algunos tenemos un rincón de nuestra habitación, otros tenemos un lugar en la casa de Dios, otros ya sabemos la silla en donde podemos orar y sentimos la presencia de Dios. Hay muchos que como Judas conocen bien en dónde acude Dios constantemente para visitarnos. En aquel lugar, en aquellos tiempos había un pozo donde bajaba el ángel, movía el agua, ¿recuerdan? Y había sanidad. La gente sabía de ese lugar para tener sanidad, pero era solamente una vez al año y una persona el beneficiado. En cambio Judas sabía, conocía bien ese lugar. ¿Cuál era el lugar que hace referencia? ¿Cuál era el lugar al cual este evangelista Juan, el apóstol Juan, hacía mención? Te recuerdo el lugar, se llama el Getsemaní. ¿Qué significa el Getsemaní? Lugar de oración. ¿Qué significa Getsemaní en su literaria palabra? Es la prensa del aceite. En otras palabras, donde corre, fluye la unción, donde está la presencia de Dios. Quiere decir que Jesús constantemente iba a ese lugar para orar. Judas sabía en dónde le gustaba pasar más tiempo Jesús. ¿En dónde? Es en la oración, en la comunión con el Padre. Judas conocía ese lugar. Es triste que tú, conociendo el lugar de la presencia de Dios, termines perdiéndote. Eso es lo más triste, que creciendo en el Evangelio, creciendo en la iglesia, leyendo la Biblia, viendo a tus padres orar, viendo hermanos orar, gozarse de la presencia de Dios, termines alejándote de Dios. Que no te pase lo mismo. Dice la Biblia que llegará el momento que el Hijo entregará al Padre y el Padre entregará al Hijo. Y no te extrañe que de repente llegue tu hijo con la policía al templo a recogerte y a entregarte a juicio. No te extrañe que tus propios hermanos lleguen con la policía para delatar en dónde te reúnes para adorar a Dios. Esto ocurre en muchos países, lugares donde la iglesia es prohibida, donde buscar a Dios es prohibido. Muchos hijos, familiares llegan como Judas
porque conocen a dónde se adora a Dios. Va a decir, pastor, pero en México tenemos la libertad de expresión, en México tenemos la libertad de creer en lo que uno quiera, sí, pero entiéndelo también en otro sentido espiritual. Porque hay muchas personas que les gusta entregarte y les gusta decir, mira, mi hermano va a la iglesia y fíjate cómo es, cuando realmente no es lo que están diciendo de ti. Es verdad que va a llegar el diablo a levantarte un falso. Es verdad que va a llegar el diablo a decir una mentira de tu persona, a difamarte, a decir aquello que no es verdad. Es verdad que el diablo se va a levantar a decir de ti que eres ladrón, mentiroso, mujeriego o parrandero, una prostituta, no sé qué calificativo, porque va a haber un Judas que conocerá a dónde acudes tú frecuentemente a buscar a Dios. Va a haber alguien que te va a entregar a la sociedad con un chisme, para que todos recorten de ti lo que tú no eres. Va a haber un Judas, pero que a ti no te pase lo que pasó con Judas. No seas tú el Judas de alguien más. Dice la Biblia que Judas conocía bien aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿En dónde te has reunido con Dios? ¿En dónde te has reunido con Dios? ¿En qué lugar tus hijos saben que tú estás ahí? La familia sabe que es la hora de tu oración. El vecino, la vecina, el comadre, la compadre, el compadre, la comadre. ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Escucha bien, porque es muy probable que mientras tú estés de rodillas, alguien esté como Judas contigo. No sé cuántas veces he escuchado eso, que mientras los padres están orando, sus hijos le están robando del monedero, sus hijos le están sacando de la cartera, porque hay Judas de ese tamaño. Que mientras estamos orando por la comida y teniendo los ojos cerrados, alguien te está haciendo algo en tu platillo. Estaba en la casa de un primo que era muy bromista, y estábamos orando y me dice, primo, ora por la comida. Comencé a orar, cerramos los ojos, terminamos de orar y dice su esposa, ay primo, ese no es tu plato, y me lo quita y se lo da a su concuño, cuñado de mi primo, o sea, a mi primo político. Y a mí me acerca un plato servido más mejor, no por hacer menos al primo, al esposo de mi prima, pero ellos me estaban apreciando. El pastor, el primo está en casa, hay que servirle un plato especial. Recuerdo que cuando el primo, el cuñado de mi primo, el primo político, le mete la cuchara a la sopa, arrugó la cara y escupió todo lo que había echado a la boca. Mi primo, el dueño de la casa, que me había invitado a comer, mientras yo oraba, me había exprimido medio limón de broma en el plato. Era una broma. Él lo vio como una broma. Pero su mujer me quitó el plato, su mujer no había visto, le dio el plato a su cuñado. Y cuando el primo, el cuñado de ellos, tiró lo que se había llevado a la boca y le dice, ¿qué tienes? Le dice la esposa de mi primo, ¿qué tienes? Dice, es que tiene mucho limón. ¿Quién le echó limón al plato? El cuñado tuvo que pedirle perdón y pedirme perdón a mí. Hablo de ese tipo de pequeñeces que mientras tú tienes comunión con Dios, alguien te quiere hacer algo que no es correcto. Que no te pase como Judas. Que mientras estás en comunión con Dios, o mientras alguien está en comunión con Dios, tú utilices esa comunión para hacerle daño a alguien. Judas tenía un llamado de Dios. Observa esto. Marcos capítulo 13, versículo 14. Vamos a repetir algunas porciones en un cierto sentido. Dice versículo 14, y estableció a 12
¿Para qué? Para que estuviesen con él. Tenía un llamado de Dios. Judas tenía un propósito de Dios en su vida. Dios te ha llamado para estar en la iglesia. Dios te ha llamado para que seas un verdadero adorador. Dios te ha llamado para que alabes su nombre, para que testifiques de él. Dice el versículo, y para enviarlos a predicar. Dios te ha llamado con un propósito. Muchas veces me tocó evangelizar con personas que tenían mal testimonio y que les tuve que decir, quédate aquí, déjame entrar a mí solo. Porque su testimonio no daba libertad de poder predicar el evangelio. Hay muchos como Judas que son llamados para adorar a Dios, pero mientras están adorando a Dios están codiciando, están robando en su mente, están mintiendo, están chismeando en su propio pensamiento, ya están planeando hacer daño a alguien. Y están en la casa de Dios, y están en la presencia de Dios. Muchas veces en la iglesia de mi padre era triste la historia, pero algunos hermanos salieron robados de sus bicicletas, con sus bicicletas. Algunos hermanos, aún a nuestra propia vista, sacaban las bicicletas y distraídos nosotros adorando a Dios. Porque había un Judas por ahí, que miraba quién traía la bicicleta nueva y la estrenaba después alguien más allá afuera entre la sociedad. Hay muchos hermanos que llegaron a las iglesias para casarse con las muchachas más bonitas de la iglesia. Se bautizaron, estuvieron en el liderazgo con los jóvenes conquistando el corazón de una muchacha. Después de que se casaron, antes que pasara el año, ya estaban fuera de la iglesia diciéndole a su mujer, si quieres ir a la iglesia, vete tú. Yo no quiero nada de Dios. Llegaron a la iglesia, se sentaron entre nosotros, adoraron a Dios, llegaron a predicar. Yo recuerdo bien esas 7 parejas a las cuales fui paje en sus bodas. Era un niño, recuerdo bien 7. De esas 7 solamente una pareja permanece en el evangelio. Porque aquellos hombres llegaron como Judas para ser llamados, servir a Dios. Dice la Biblia que Judas fue llamado para que estuviese con Jesús. Es triste que después de ser llamado para caminar con Dios, vuelvas al mundo, vuelvas a pecar, vuelvas a pisar el nombre de Dios. Dice el versículo 15, y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera. Dios los llamó con un propósito. ¿O tú crees que el poder de Dios en Judas fue diferente? Sabiendo Jesús, este me va a traicionar, desde ahorita no le voy a dejar que libere endemoniados. ¿Tú crees que Jesús hizo la excepción con Judas? No, dejó que Judas viviera la experiencia. Y si no lo crees, observa lo que dice Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus. Tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos y no te das cuenta. Porque dice la Biblia que todos los que creemos en el nombre de Jesús tenemos poder para echar fuera demonios. Pero te da miedo ver a un endemoniado. Nada más alguien empieza a torcer los ojos y dices, ay Padre Santo de la Gloria, ¿dónde estás? No le tengas miedo. Nada más alguien empieza a sacudirse medio raro, ay, ¿estará endemoniado? No tengas miedo. Si está endemoniado y está a tu lado, ¿qué crees que es lo que quiere Dios de ti? Que lo liberes. Pero muchos salen corriendo. Muchas personas me han dicho, pastor, allá hay una persona que está haciendo las cosas medio raras, creo que está endemoniado. Le hubiera dicho como Jesús, ¿y a mí qué? Si estaba cerca de ti, a ti te tocaba. Ama a tu prójimo, libera a tu prójimo. Es el que está más cerca de él, eres tú. Es verdad que le tenemos miedo a los demonios. Judas, imagínate, Judas no le tuvo miedo a los demonios. Dice el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los enfermos sanaban. ¿No te gustaría tener la unción de Judas? Le decía a mi esposa, apenas viendo un video de un milagro, le decía a mi esposa, yo quiero volver a esos tiempos. Llega un momento en el cual como que nos confiamos de lo que Dios hace.
Llega un momento en el cual como que decimos, Señor, gracias, ya me llegaste, me trajiste a este nivel, ya estoy aquí, qué bueno, gracias a Dios. Pero ver milagros, cómo los pies se nivelan de alguien que tiene un pie más largo que otro. Ver milagros, cómo Dios pone muelas, cómo desaparecen las hernias a la vista de la gente. Ver milagros, cómo es que Dios sana, endereza personas torcidas. Le decía a mi esposa, quisiera volver a ver esos momentos. Uno de mis compañeros tenía una unción que cuando se paraba frente a una persona le decía todo lo que pasaba en su vida, al grado de que otro de mis compañeros, mientras los demás iban a echarse un helado y no querían llevárselo a él porque tenía unción, él decía, mira, se fueron a escondidas de mí, no me quisieron invitar, y les decía a cada uno lo que habían pedido de helados. Nadie lo quería en el grupo de jóvenes, este muchacho. Otro de mis compañeros, íbamos caminando por la calle y era capaz de pararse afuera de la casa de alguien de X casa y le gritaba desde afuera, te llamas fulano de tal, estás dentro de tu casa en este lugar, y dice el Señor que si no sales ahorita porque voy a orar por ti, no vas a contar la historia. Y la gente salía corriendo, decía, ¿y quién me está llamando? Y cuando nos miraban, éramos nosotros que estábamos evangelizando. Da tristeza que muchos de estos compañeros fueron como Judas, caminaron con Dios, vivieron la unción de Dios. Había un hermano que gritaba en una de las campañas, no es necesario traer allí Chávila, con estos muchachos estamos viendo la gloria de Dios. No es necesario traer a Héctor de la Cruz, decía aquel pastor, por los milagros que pasaban. Y estaba lloviendo, recuerdo bien, estaba cayendo una tormenta y solamente donde estábamos nosotros no llovía. La gente se quedaba sorprendida porque donde estábamos no se mojaba. Le decía a mi esposa, tengo deseos de ver la gloria de Dios en ese grado de nuevo. Pero muchos de mis compañeros fueron como Judas. Caminaron con Dios, tuvieron el respaldo de Dios y les ganó la tentación carnal. Fíjate que el diablo entra con cosas tan insignificantes. Porque es que Judas, teniendo tanta unción, tanto poder, tanta autoridad de Dios, ¿cómo es que Judas llegó a ser el hombre más despreciable de la teología cristiana? Quiero que descubramos algo, una debilidad de Judas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién era? Ladrón. Algo tan pequeño vino a mover una fe, una unción, el poder de Dios que había delegado. ¿Acaso no te gustaría ser un hombre llamado directamente por Jesús? Claro que sí. Yo creo que no soy el único que deseaba vivir en los tiempos de Jesús, haber caminado con Jesús, estar a la par con Jesús, estar en esa última cena y ser testigo de que Jesús había resucitado. Yo creo que no sería el único que quisiera estar viendo la tumba vacía directamente. Hoy nos conformamos con viajar a Israel. Hoy nos conformamos con buscar en internet la tumba vacía de Jesús. Hoy nos conformamos con eso. ¿Acaso no te gustaría ser de esos? Pero había un detalle que tenía Judas. Versículo 4 del capítulo 12 de San Juan. En un momento vamos a ver la historia de lo que delata que Judas era un ratero. Versículo 4 dice, y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, fíjate cómo lo califica luego, el que le había de entregar. Dice Judas cuando vio que la mujer llegó a derramar el perfume a los pies de Jesús. Cuando esta mujer llegó a derramar el perfume y a ungir el cuerpo de Jesús para entregarlo a la sepultura, dijo Jesús. Dice la Biblia que cuando esta mujer estaba derramando el perfume, Judas preguntó lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cuál era la intención de Judas? ¿Realmente que se ayudara a los pobres? No. Observa lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era. ¿Cuántos ladrones hay en la iglesia? Hay muchos ladrones. No con esto estoy diciendo que todos son Judas. Hay muchos ladrones. Por ahí entra
Satanás. Cuando la ambición, cuando tu justificación, cuando tratas de cuadrar las cosas porque quieres quedar bien, cuando quieres hacer un ajuste porque si no lo haces quedas mal, y dice el diablo y te dice: oye, no des tanto de diezmo, es mucho para el pastor, no veas tanto, mejor mira, ¿qué te parece? Da tanto de diezmo y da tanto de ofrenda. De todas maneras es para la obra de Dios. Me habla una mujer apenas y me dice: pastor, vendí la casa, la herencia de mis padres. Le dije: ¿cuánto le metió a esa casa? Nada. Ah, muy bien. Dice: y le prometí al pastor y a la iglesia que iba a ser fiel a Dios y que iba a dar mi diezmo y iba a dar una buena ofrenda. Ah, muy bien. Pero creo que el pastor no lo merece. Ah, muy bien, le dije. Creo que voy a dar la ofrenda, una parte para la iglesia y otra para otra iglesia. Esta hermanita empezó a juzgar al pastor. Tardé como 1 hora o más de 1 hora escuchando: el pastor es esto, el pastor es lo otro, el pastor es aquí, el pastor es allá. Si usted supiera cómo es el pastor. Y dije: de todo eso que me está diciendo, ¿sería capaz de decírselo frente a frente al pastor? No. Entonces lo que dice usted es mentira. Ya sé lo que está pasando. Es que usted le está haciendo caso al diablo, que le está diciendo: ¿es mucho? Y empecé a decir lo que pasaba por su mente. Dice: ¿y por qué dice eso? Dije: vamos a poner un ejemplo. Y quiero que me diga cómo usted entrega los diezmos. Dice: ah, mire, yo cada culto que voy doy tanto de diezmo y tanto de ofrenda. Ok, le dije: ¿y cuánto gana usted al mes? Ah, ni a mi pastor le he dicho cuánto gano, dice. Porque el pastor quiere ver si soy fiel a Dios y con los números. Dice: a mí no me interesa los números para ir a hablar al pastor. Lo que quiero es que vea que usted está calmando su conciencia porque es una ladrona. Está dando de diezmo tanto, más tanto de ofrenda, que le dice su mente: ya tranquila, estás ofrendando muy bien. Ella ofrendaba y diezmaba por culto más de 600 pesos. Entre diezmo y ofrenda, cada culto daba diezmo y daba ofrenda. Le dije: a mí se me hace que usted gana más. Y como quiere calmar su conciencia, da una muy buena ofrenda, para decir también es para la obra de Dios. ¿Qué le faltó a Judas? Algo tan simple. Después de ser ladrón, Judas dejó entrar a Satanás. Eso es lo triste. Domingo por la mañana me habla y me dice: pastor, Dios trató conmigo, gracias por lo que usted me dijo, me hizo reflexionar. Y anoche Dios trató conmigo y le digo algo: voy camino a la iglesia y llevo mi diezmo, más aparte es mi ofrenda. Estaba hablando con ella cuando escucha a su marido decirle: dame el sobre, porque tú eres capaz de no entregarlo. Me habló el pastor después y me dice: pastor, ¿es verdad que la hermanita habló con usted? Le dije: sí. Quiero informarle que me entregó el sobre y me dijo que le hablara, porque gracias a Dios y a usted. Dije: gloria a Dios. Hay pequeños ladrones, no de dinero, no, y eso ni recordar lo que dice Malaquías, que Dios nos reclama y nos dice: me han robado. No, hay ladrones con el tiempo a Dios. Le robamos nuestro tiempo a Dios. No oramos, no ayunamos, no buscamos de Él, le robamos nuestro tiempo de comunión con Dios. En lugar de leer la Biblia, vemos videos que no tienen sentido. En lugar de prestar atención a un mensaje y alimentarnos con un mensaje que nos va a bendecir, estando en nuestro alcance a través de las redes sociales, vemos en las mismas redes sociales aquello que no nos va a edificar. Hay ladrones de tiempo con Dios. Quiero que reflexiones en esto. Dice la Biblia que Judas sustraía. San Juan capítulo 13, versículo 27. Siguiente paso. Que no te pase lo mismo. No le robes a Dios el tiempo. Mira, si tuvieras que diezmar las 24 horas en tu tiempo de oración, ¿cuánto tiempo deberías orar al día? 2 horas, 40 minutos. Si tuvieras que diezmarle tu tiempo de oración a Dios, te aseguro que hay muchos que no oran ni 40 minutos al día.
Pero sí pasan horas pensando mal de la suegra, de la concuña, de la cuñada, de la hermana, de la tía. Pero sí pasan horas haciendo llamadas. Y fíjate que no le voy a dar esto porque ya me cansó por lo que me hizo. ¿Te das cuenta cuántos espíritus de Judas se están intrometiendo en nuestra mente? Que no te pase lo mismo. Oye, si tú eres de las que oran, de las que buscan a Dios, de las que claman a Dios y de las que Dios usa para sanidad, tú eres de los que Dios respalda a través de una oración, que no te pase lo mismo que Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Sabes que cuando tú permites cosas mínimas, carnales en tu vida, cuando tú permites cosas mínimas, carnales en tu corazón, el diablo fácilmente entra en ti. El diablo fácilmente toma dominio de todas tus emociones, toda tu voluntad, todos tus pensamientos, y tus emociones quedan cautivados por Satanás. Imagínate tener el descaro, ¿cómo puedo llamarlo? Entregar al maestro. El que lo llamó, el que le dio la unción para reprender demonios, el que le confió los tesoros, el que no lo estaba juzgando por sustraer de la tesorería, no lo había juzgado Jesús por eso todavía. Fíjate, el que sabía todos sus secretos y nunca los señaló en público, todavía va y lo entrega públicamente. Cuando Satanás entra en el corazón de alguien, a ese alguien se le olvida todo lo que Dios ha hecho por él. Es triste ver la gloria de Dios en la vida de los cristianos, y es triste que esos mismos cristianos terminan pisoteando el nombre de Cristo. Que no se meta Satanás en tu vida. Dice la Biblia que no tan solo esto, Judas se comprometió con los enemigos del Salvador. Lucas capítulo 22, dice la Biblia que Judas fue y se comprometió a esperar el momento. Dice el versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús. Nos queda claro, pero que no fuera un discípulo. Quiero que comprendas esto, porque lo que más duele en la familia, en la iglesia, en tus amigos, es que los que más comparten contigo son los Judas. Llegaron los líderes hace años a hablar a mi papá y le dijeron: Pastor Elías, usted va a ser sustituido. Es acusado por adulterio, es acusado por amenazas de muerte que usted hizo a esas personas para que no hablaran. Y le dice mi papá: aquellos siervos de Dios, ¿tienen ustedes los testigos? Y dicen aquellos siervos de Dios: sí, están las personas que te acusan. Haz una reunión con toda la iglesia. Y mi papá citó a toda la iglesia. Aquel momento era muy pesado, era muy tenso. En las primeras bancas estaban los líderes de la iglesia, los ancianos, los del consejo consultivo. Nosotros como niños estábamos sorprendidos por todo. El mundo nuestro como hijos se nos estaba derrumbando frente a nosotros. Que papá fuera un adúltero, papá estuviera mal en pecado, todo eso nos derrumbaba, destruía nuestro corazón. Y mi madre estaba orando. Llegaron aquellas mujeres y frente a los hombres de Dios, cuando les preguntaron: ¿se comprometen delante de Dios decir verdad? Aquellas mujeres no eran cristianas, dijeron: sí, juramos decir verdad. Y empezaron las acusaciones contra mi padre. Recuerdo aquella escena, tardaron varias horas aquel momento, hasta que un hermano de los líderes de Dios que venían ahí empezó a hablar en lenguas. Dicen los demás compañeros: iglesia, vamos a orar, y esto es definitivo, vamos a orar, algo va a pasar. Y en la oración, aquellas lenguas, otro de los pastores empezó a interpretar las lenguas. Y dijo aquel pastor que interpretaba las lenguas: así dice el Señor, Elías Toledo es mi siervo. Aquí hay una falsedad, y si no declaran la verdad, de aquí no saldrán vivos.
Aquellas mujeres que llegaron a acusar a mi padre fueron las primeras en caer de rodillas y le dijeron a aquellos líderes: perdónenos, a nosotros nos pagaron por decir que el pastor Elías nos había amenazado y se metió con nosotros. Dijo a aquellas mujeres: no queremos ese dinero. Y fueron con aquellos hombres que estaban entre el consultivo a decirle: aquí está su dinero. Nosotros no queremos acusar a un hombre inocente. Aquellos hermanos del consultivo empezaron a discutir fuertemente con aquellas mujeres y les dijeron: las cosas que habían platicado se destaparon entre ellos. Cuando aquellos hombres de Dios terminaron de orar, porque aquello estaba la discusión fuerte, mi padre cayó de rodillas exaltando el nombre de Dios. Y le dijeron a aquellos hombres de Dios, a los del consejo consultivo: ¿es verdad lo que estas mujeres están diciendo? Y dicen las mujeres: don, oiga, es verdad, nosotros tenemos miedo a Dios. Es verdad, ellos nos pagaron, nos fueron a buscar, nos ofrecieron dinero y aquí está el dinero. Aquellos hombres del consejo consultivo se agacharon, ninguno pidió perdón. Termina el pastor diciendo: bueno, por lo que pasa con el pastor Elías, vamos a orar y que Dios nos libre a nosotros de juzgar al siervo de Dios. Y después nos quedamos con ustedes. De aquellos hermanos que estaban ahí, ya no contaron la historia. Dios se encargó de ellos. El último que sobrevivió tuvo una vida agonizante en sus últimos días. La gente decía: pero ¿cómo es posible que este hermano que predicaba, este hermano que era líder en la iglesia, cómo terminó? ¿Acaso Dios no se acuerda que él predicaba, que fue de los líderes? Porque estos hermanos no conocieron su pasado, que era el espíritu de Judas adentro que tenía. Quiero repetirte esto, porque dice la Biblia que ellos buscaban matar a Jesús y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Fíjate bien, él propuso el plan, él diseñó el plan de cómo entregarles al maestro. Y él se comprometió. ¿Quién se comprometió? Los fariseos, los saduceos no le dijeron: júranos que vas a hacer eso. Ellos no le dieron el plan, Judas dio el plan. Y buscaban una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Se comprometió con los enemigos. Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos los que lideraban la religión en aquellos tiempos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad. ¿Qué buscaba Judas? La oportunidad. En tu vida va a haber oportunidades que el diablo se va a aprovechar de ti. En tu vida va a haber momentos que el diablo se va a aprovechar de ti. Te recuerdo que mientras yo oraba, mi primo quiso echarle la broma a mí para echarle limón, pero Dios usó a mi prima, su mujer, para quitarme ese plato. Porque mientras tú buscas de Dios, el diablo va a buscar esa oportunidad para aprovecharse de ti. Mientras tú oras, mientras tú clamas a Dios, hay un espíritu de Judas que está siendo atacado, visitado. Nadie pudo rescatar su alma de Judas. Fíjate bien, cuando Judas reflexionó y se dio cuenta que había hecho algo incorrecto, fue con los fariseos. Y dice claro lo que él menciona. Y dice él: yo he pecado
Aquí hay algo importante, que cuando viene Judas arrepentido a declarar que él era un pecador, lo hizo frente a las personas incorrectas. Mejor hubiera ido con Jesús y le hubiera dicho: maestro, perdóname, yo te entregué. ¿Qué crees que hubiera pasado si Judas va con Jesús en medio de sus heridas, en medio de haber recibido los latigazos Jesús? ¿Qué crees que hubiera dicho Jesús a Judas? Le hubiera dado el perdón. ¿Sabes qué tiene el espíritu de Judas? Que al Judas lo lleva a las personas equivocadas a reconocer que hace mal. Y eso es un punto crítico, que el diablo te va a llevar a las personas incorrectas. Tú tienes que ir a donde ofendiste, tú tienes que ir a donde causaste el dolor, no con los que no. Oye, eso es lo que hace la iglesia tradicional. La gente va a confesarse, a pedir perdón frente a un cura, a un sacerdote, que nada tiene que ver con lo que tú hiciste. ¿Por qué no doblas rodilla y le dices: Padre, yo te ofendí a ti? ¿Por qué no vas con el primo, con la hermana, con esa persona que fue dañada con lo que tú hiciste? Judas fue con las personas equivocadas. Y dice la Biblia que nadie pudo ayudarle, porque le respondieron: ¿qué nos importa? Allá tú. Esa es la palabra que marcó su vida. Y su decisión a partir de ahí fue la peor, porque solo se condenó. ¿Quién condenó a Judas? Dime. ¿Quién le dio sentencia a Judas? ¿Quién le dijo: Judas, aléjate de Jesús, no vuelvas a verlo? ¿Quién le dijo a Judas: Judas, ya no eres parte de los 12, estás expulsado de este grupo? Nadie expulsó a Judas. Judas fue y se ahorcó, con todo y la unción que él tenía, con todo y haber vivido las mejores experiencias con Jesús. ¿Sabes qué sucede con aquellos hermanos que tienen el espíritu de Judas? Solos se cuelgan en su propia conciencia. Ay, hermano, pero es que esta hermanita me ha chismeado, me ha difamado. No te preocupes, ese espíritu de Judas un día solito se va a sentenciar. Aguanta, soporta. Alguien está usando Satanás para que sea el Judas de tu vida. Alguien está usando Satanás para que tú llores, tú clames a Dios, para que sientas la traición. No te preocupes, el espíritu de Judas o pide perdón a Dios o se cuelga solo. Su propia sentencia. Repito el tema. ¿Cómo se llama el tema? Que no te pase lo mismo. Aprendamos de Jesús, que llamó a Judas, le confió un ministerio, le confió las finanzas y todavía le dio de comer en la boca. Vas a decir: pastor, sí aprendí, que no me pase lo mismo que a Jesús. No, tú aprende de Jesús. Sigue dando de comer, sigue apoyando, sigue respaldando, sigue orando. Ponte de pie. Vienes a la iglesia, oras a Dios, vienes a la iglesia, alabas a Dios, vienes a la iglesia, exaltas el nombre de Dios, te gozas en la presencia de Dios, vienes a la iglesia, haces lo que muchos harían cada vez que vengas delante de Dios. Pero ¿qué crees? Si dejas como Judas que Satanás entre a tu vida, todo se va a venir abajo. Hay algo tan simple que Judas pensó que no le iba a hacer daño: sustraer, robarle a Dios. Hay algo tan simple que el diablo te ha hecho creer: no te va a hacer daño, tú duérmete sin orar. Ay, este día no oraste, no te preocupes, mañana oras. Este día no leíste la Biblia, no te preocupes. No, ya no le robes a Dios el tiempo que le pertenece a Dios. Ya no le robes a Dios tu servicio, tu disponibilidad. Disponte para servir a Dios. Vamos a orar. Padre, necesito que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. Si hay alguien que aquí ha dejado permitir en su corazón, ha permitido que el diablo ya entre en su vida, en sus pensamientos. Si hay alguien que aquí ha dejado como Judas que el diablo entre, que el diablo controle, manipule sus decisiones,
Pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo le redarguya antes que sea tarde, antes que cometa el peor momento de su vida, antes que viva el peor momento que nunca jamás había pensado vivir, antes de hablar lo que nunca debería de hablar, antes de dar su último beso, el que no va con buenas intenciones, antes de dar el último paso que va a cambiar su vida. Mi Dios amado, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo lleve, mi Dios amado, a reprender, a reflexionar, a reaccionar de manera correcta a aquellos que han permitido que Satanás entre a su corazón. Pido en el nombre de Jesús que ministre su vida, que ministre su corazón, que el espíritu de Judas, el espíritu de la traición, el espíritu de mentira, el espíritu que roba lo que te pertenece, se vaya de nuestros corazones. Y que nos quedemos, Señor, mi Dios amado, mejor ser como Pedro, que es atrevido, mejor ser como Juan, que estaba ahí a tu lado, mejor ser como los demás discípulos, mi Dios amado, que mantuvieron su fe en ti y que nunca traicionaron esa relación contigo. Padre, que podamos aprender de Judas, que no repitamos lo mismo, que no vivamos lo mismo, que no nos pase lo mismo. Y pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre, nos haga reflexionar